Hola chicos, ¿cómo están? Estoy repitiendo la primer clase de las clases de Biblia porque hoy tuvimos una dificultad y no se grabó lamentablemente la primer clase que yo la trato de grabar para los que no pudieron estar o tuvieron problemas en la conexión. Lamentablemente esta vez no se grabó y como es la primer clase, la estoy repitiendo, así la pueden escuchar, la voy a subir a YouTube. Primero, antes que nada, me quiero presentar. Soy Carolina, soy médica de Argentina, vivo en Estados Unidos hace unos años y estoy haciendo este grupo solamente como un trabajo para Dios. Em, Estoy haciendo esto, como les decía, como un trabajo para Dios, no soy paga por ninguna iglesia, ¿sí? Y todo lo que les voy a presentar es simplemente para conocer un poco más a Jesús. Y acá se está conectando María. Bueno, ya somos dos personas. Hola, Ana María. Voy a ir compartiendo mi pantalla, así lo más breve posible para que no hacerles que se aburran. A ver, vamos a compartir. Acá voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Bueno, la idea de este curso es poder ir desde lo más básico hasta lo más complejo en una serie de temas. Vamos a tener clases los viernes, los sábados y también algunos miércoles. Bueno, y como le decía, la primera clase de hoy es la fe de Jesús, la clase 1, y el tema se trata de la Biblia. ¿Se puede confiar en la Biblia? Y Ana María, no sé si me estás escuchando, estoy dando la clase y ahora para empezar voy a hacer una oración para pedirle a Dios que nos dirija en este estudio de la lección. Inclinemos nuestros rostros para orar. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das. Gracias por la oportunidad de poder tener este grupo de estudio de la Biblia. Y te quiero pedir en forma muy especial que lo que yo hable no sean mis palabras, sino las suyas. Señor Dios, por favor, te suplico que estés con cada una de las personas que va a escuchar este video, que abra su entendimiento y que las motives para que ellos puedan seguir estudiando la Biblia. Padre, te ruego y te suplico que podamos entender y aprender cada día más de ti y estar más cerca de ti. Quédate dirigiéndonos en esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se puede confiar en la Biblia. Y yo envié una lección por la lección de la fe de Jesús en PDF al grupo y acá yo la recorté para poder resolver las preguntitas todos juntos. Y dice así, ¿puedo confiar en la Biblia? La Biblia es revelada por Dios. Y la pregunta es, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Y podemos ver en 2 de Timoteo 3:16 que dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos dice acá? Que toda, no una parte, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Qué significa? Que todo lo que fue escrito en la Biblia fue dirigido por Dios. Fue la palabra de Dios que Dios quería que se escribiera ahí. La segunda pregunta, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Sí? Vamos a ver cuál es la respuesta. Segunda pregunta, ¿quiénes recibieron esa inspiración, esa revelación de Dios? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
Entonces acá la pregunta número 2 que dice, ¿quiénes recibieron la revelación? Acá dice de que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces acá vemos de que los que recibieron la revelación fueron los profetas, pero que esta Biblia dijimos que fue inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Fue la palabra de Dios, un mensaje de Dios que inspiró a otros a hombres que fueron profetas. Si hay preguntitas o algo que responder, vamos a... sí, si no se escucha, ahí hay una opción, a ver si tengo acá, una opción que dice para conectar el audio. En el WhatsApp mandé cómo conectar el audio. En la parte inferior izquierda hay una opción para conectarse al audio. Entonces, ¿cómo se consideran las palabras de los profetas y los apóstoles? ¿Cómo se consideran estas palabras de los profetas y de los apóstoles? Si no, esto también va a ser grabado, ¿sí? Lo quiero hacer lo más breve posible para que todos lo vean, ¿sí? Entonces, ¿cómo se consideran las palabras de los profetas y de los apóstoles? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué significa? No como una palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué significa esto? Que no es palabra de hombres, sino es la misma palabra de Dios. Un instante, quiero enviar acá, hay alguien que yo envié hoy una foto de cómo nos tenemos que conectar por el audio, porque parece que hay dificultad con el audio. Hay en la parte inferior, lo voy a volver a enviar para que todos tengan la foto de cómo se pueden conectar al audio. Entonces acá nos dice que no es como una palabra de hombre, sino es como la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la cuarta pregunta, ¿a qué se considera la Santa Biblia? ¿Qué es la Santa Biblia? Y la Santa Biblia nos dice, es lámpara, es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa esto? La Biblia, tengo acá mi Biblia, es como una lámpara que te va alumbrando todo tu camino. Imagínate, estás en medio del campo, el bosque, todo oscuro, no hay ni una sola luz. ¿Qué pasa? Te perdés, no sabes cuál es el camino, no sabes cuál es el destino. La Biblia es la que te tiene que alumbrar tu vida, tu camino, tus decisiones, todo. ¿Sí? Vos estudias la Biblia y Dios te dirige y te muestra el camino que tenés que seguir. Por eso es una lámpara. Continuemos. ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito las Sagradas Escrituras? En Juan 20:31 vemos que, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribieron las Sagradas Escrituras? Se escribieron para creer en Jesús y para tener vida en Jesús. Entonces, Jesús es vida. Nosotros podemos tener vida creyendo en Jesús. Para eso se escribió la Biblia, para poder creer en Jesús y tener vida. Pregunta número 6. ¿Cuán importante es para Jesús que se entiendan las Escrituras? A ver, ¿a Jesús le importa que vos o que yo entendamos lo que dice la Biblia, que entendamos lo que Él quiere? O capaz que solo nos dice, solo amame y seguime, no importa que entiendas. No, vamos a ver qué dice la Biblia en Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo así, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, Jesús dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. ¿Qué pasa? Acá Jesús nos dice que Él abre el entendimiento. Te abre el entendimiento a vos, me abre el entendimiento a mí. ¿Para qué? Para estudiar las sagradas escrituras, para estudiar la Biblia. ¿Sí? Bueno, y sigue, continúa el versículo y dice así, lo voy a leer. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Acá es largo el versículo, pero lo que tenemos que rescatar es que cuando nosotros leemos la Biblia, le tenemos que pedir a Dios que Dios nos ayude a poder entender y poder comprender las escrituras, que Dios nos abre el entendimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Entonces Él nos va a dar toda la capacidad para entender. Hay personas que dicen, es muy difícil la Biblia, y no entiendo, capaz que el pastor o el sacerdote o alguien, algún teólogo puede darme un entendimiento, puede explicarme. Vos podés. Jesús te tiene que enseñar, el Espíritu Santo es el que te enseña, ¿sí? Yo soy una guía, pero todo lo que quieras, pedile a Dios. Antes de orar, ora y pedile a Dios, Dios, ábreme el entendimiento, ayúdame a entender las escrituras, la Biblia, ayúdame a entender tu amor, ¿sí? Y Dios nos va a dar la capacidad para poder retener todo. Vamos a continuar con la pregunta número 7. ¿Cuáles son los beneficios de conocer la Biblia? Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? A ver, ahora nosotros vamos a empezar a estudiar la Biblia. ¿Cómo te vas a beneficiar? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, leemos la Biblia y nos puede hacer sabios. Vas a ser sabio. A ver, si vos tenés una amiga, vos estudias la Biblia y esta amiga no estudia la Biblia, vos vas a ser más sabia o más sabio que esa amiga que no estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios te da ese poder de entender y de discernir las cosas de la mejor manera. Entonces, para continuar con la pregunta número 7, ¿cuáles son los beneficios de conocer la Biblia? Te pueden hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús, pero no queda ahí, no solamente te puede hacer sabio, sino que también dice, toda la escritura es inspirada por Dios, que lo vimos recién, inspirada por Dios, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué significa esto? Vos estudias la Biblia y Dios te va a dar herramientas y te va a ayudar a poder enseñar lo que aprendes, ¿sí? Dios te da capacidad, sabiduría, y no solamente la Biblia, sino para enseñar otro tipo de cosas. Te ayuda a redarguir. ¿Qué significa redarguir? Ahora lo vamos a ver en la siguiente página, pero que nos quede en la mente que la Biblia sirve para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué pasa? La Biblia es una luz que nos muestra cuál es el camino, es una luz que nos dice cuál es la justicia, cuál es la ley, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eso te enseña qué es la justicia, ¿sí? Entonces, para instruir. Y ¿cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros estudiamos la Biblia y Dios nos forma, nos moldea y nos prepara para hacer todo lo bueno, como que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia al pecado. Nos gusta el pecado, nos gusta hacer las cosas mal, pero Dios nos muestra en la palabra
y nos enseña a poder cambiar también, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos ser perfectos. Caeremos una vez, dos veces, tres veces, pero Jesús te levanta y nos ayuda a ser perfectos. Vamos a ver qué significa que decía que la Biblia nos enseña a redarguir. ¿Qué significa esta palabra, redarguir? Yo mucho tiempo, soy toda mi vida cristiana y la verdad es que nunca me había pensado, nunca me había puesto a pensar qué es redarguir. Hoy, esta tarde, pregunté a algunos cristianos, también amigos, le digo, pregunté y dije, ¿qué es redarguir? Bueno, y tuve bastantes interpretaciones. Algunos me dijeron, bueno, es entender la Biblia. Otros me dijeron, es estudiar a fondo. Muchas interpretaciones. Entonces fui a Google y busqué qué significa redarguir. Redarguir significa contraargumentar, que significa refutar. Dice, redarguir, por ejemplo, vos tenés una idea o alguien te da una idea capaz que tu mente misma, ¿no? Y vos querés saber si esa idea está bien o está mal. ¿Sí? O alguien te da una idea y querés saber si eso está bien o está mal. Entonces, con la Biblia tenés que refutar esa idea y ponerla, refutar en el sentido de que si es mala, la refutás y decís, no, porque la Biblia dice esto, así que no lo quiero. La Biblia me dice que está mal, ¿sí? O la Biblia me dice que está bien, ¿sí? Como que lo argumentás, ¿sí? Argumentar y contraargumentar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? El Google dice, al redarguir se refutan los argumentos esgrimidos por un individuo. El concepto se asocia a tomar estas explicaciones y volverlas contra quien las pronunció. Este verbo está vinculado a la palabra arguir. Arguir, que significa citar o invocar una razón en contra o a favor de algo o alguien. Entonces, ¿qué significa un ejemplo de esta palabra? Yo pensé, lo primero que me vino a la mente fue una historia de Jesús que redarguyó al diablo. Vamos a ver la historia de Jesús. Dice que Jesús estaba en el desierto por 40 días, muerto de hambre, y en su debilidad vino un tentador, vino el enemigo y le dijo, acá tengo este pan, mi mouse, este pan, ¿querés comer? Come. ¿Por qué? Porque quería de alguna manera agarrarlo sumiso a Jesús, ¿sí? Y le dijo, acá tengo un, un pan, ¿por qué no comes? Y Jesús tenía que vencer, no tenía que caer en amistad con el diablo, ¿no? Entonces Jesús le dijo, vamos a ver qué dice la historia, qué dice Mateo del 4, desde el 1 al 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, él respondió y dijo, escrito está. Lo refutó, lo redarguyó con la Biblia. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? Significa, ¿sí? Significa de que cuando tenemos una tentación o alguien nos viene a decir algo, a dar un consejo, podemos, si es malo, refutarlo con la Biblia, ¿sí? Con la misma Biblia dar una respuesta. Y también acá quiero agregar que esto es súper increíble, como la Biblia, si nosotros vemos, que lo vamos a ver un poquitito más después, es una Biblia con muchos libros que adentro, y diferentes autores y diferentes profetas y apóstoles lo escribieron. Pero lo interesante es que todos ellos fueron, obviamente, fueron escritos por Dios mismo, fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso, o sea, no es que diferentes personas pusieron sus ideas, no, fue una idea de Dios que fue manifestada, escrito por diferentes hombres, pero fue la idea de Dios. Entonces fue inspirada por Dios. Entonces acá tenemos que entender que, por ejemplo, acá
la relación entre todos los libros tiene total coherencia. ¿Y por qué tiene total coherencia? Porque no es que cada uno escribió individualmente, no. Todo fue dirigido por una solamente, Dios. Y, por ejemplo, este versículo, ¿ven? Que yo les contaba que Jesús redarguyó al diablo. Bueno, es Mateo 4, Mateo. Y si vamos a ver el versículo de redarguir, nos lo habla en segunda de Timoteo 3. Es como que en diferentes versículos, diferentes autores, todo habla de lo mismo. La Biblia nunca se contradice, al contrario. Lo que no entendés en un lado, vas y lo entendés en otro. Por ejemplo, acá tenés redarguir, que no entendía que es voy a la otra parte de la Biblia y tengo un ejemplo de lo que significa redarguir, ¿sí? Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice así. ¿Qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia? ¿Cuál va a ser tu bendición a vos, que ahora empezás a estudiar la Biblia? ¿Cuál va a ser la bendición? Hay 3 participantes. Vamos a aceptar a Juana. No sé si Juanita ya estuvo en la primera clase. Muy bien. Alabado sea Dios. A último momento, a ver, vamos a ver qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia. Y la pregunta 8 se responde con el versículo Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué significa acá? Ahora que empezamos a estudiar la Biblia, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Qué vamos a obtener? Vamos para aprender, para nuestra enseñanza, para que tengamos paciencia, para que tengamos consolación. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza, para que tengamos salvación. ¿Sí? ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? ¿No sabes qué decisión tomar? Anda a la Biblia. Jesús es el único que te va a indicar en la Biblia, te va a dar discernimiento, sabiduría, te va a dar esperanza, te va a dar soporte, te va a dar un abrazo y es una carta de amor la Biblia. Qué hermoso que nuestro Padre Celestial nos deje esta carta de amor. La siguiente pregunta, que era la 9, ¿qué siente al saber cuánto perdura la Biblia? ¿Cuánto va a durar la Biblia? La Biblia dura un tiempo y después queda en el olvido, es capaz que la Biblia pasó de moda, capaz que hay gente que dice, no, ya la Biblia, el Antiguo Testamento es viejo, pasó de moda, ya no, solamente el Nuevo. ¿Eso es cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia. Tenemos que entender algo. Dios es uno solo. Dios en el pasado fue el mismo que ayer, que hoy y el que mañana, ¿sí? Su palabra, su mensaje, su amor es igual siempre. Y su palabra, lo que él dice también siempre. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando Dios nos da un consejo en la Biblia, es para protegernos, para ayudarnos a estar bien, ¿sí? Hay gente que ve la Biblia como una lista de leyes, de órdenes, de decretos, que Jesús o Dios te va al juicio. No, la Biblia te da una serie de mandamientos, de leyes, pero para cuidarte. Imagínate, vos sos un niño y tu mamá te dice, no toques la electricidad. ¿Qué haces? ¿Por qué te pones a orden de que no toques? Porque sabe que te morís, vos no entendés hoy, pero vas, tocas y te quedas electrocutado, ¿sí? Entonces Dios es lo mismo. Dios nos ama tanto y nos da ciertos consejos y leyes para protegernos, ¿sí? Y esta Biblia, su ley, su protección es para siempre. Dice acá, ¿cuánto va a durar la Biblia? Sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, para siempre. No es que la Biblia quedó en el pasado o capaz te dicen, ah, no, lo vamos a cambiar con una nueva ley o algo. No, la Biblia es para siempre, ¿sí? No pasa nunca de moda. Y hay algunos consejos que nos dice la Biblia, los que leyeron esta lección, te da 4 consejos la Biblia. 1, la misma Biblia nos aconseja leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque es una carta de amor. Vos amás a alguien y decís, ay, la leo 1000 veces porque estoy enamorado de esa persona, ¿sí? Es una carta de amor, que sea leer para poder conocer a Jesús y enamorarnos más. Y nos da algunos consejos, así que tenemos que aceptar los consejos con alegría y gozo, porque Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros y todo lo que nos da es para nuestro gozo. Y tenemos que vivir sus enseñanzas en forma práctica. A ver, aprendo algo en la Biblia y lo pongo en práctica. Y también tenemos que tratar de meditar y profundizar para conocer cada vez más la Biblia. Pues acá algunos versículos, estos versículos que están acá, de estudiar todos la Biblia, vamos a ver qué dice en Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y le dirá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Todos los días de nuestra vida, aunque sea un cortito 3 versículos, ¿sí? Lee, porque 3 versículos hoy, 3 mañana, 3 pasado, cada vez aumentás, y aunque sea poquito, que sea de calidad, que sea antes de orar, antes de leer, cerrar los ojos y le pedís a Dios que Dios te dirija y te ayude a entender, que abra tu entendimiento, tu comprensión. Hechos 17:11 dice, bueno, continuamos. Jeremías 15:16 dice, acá veíamos en el consejo número 2, aceptar sus consejos con gozo y alegría, ¿sí? Acá nos dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué significa? Tu palabra me fue por gozo y por alegría. Tenemos que tener gozo. Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. ¿Qué significa guardar las cosas que están escritas en la Biblia? ¿Guardarlas en un cajón? No. Significa cumplir lo que dice la Biblia. Y en Juan 5:39 dice, escudriñar es estudiar en profundidad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonios de mí. O sea, la Biblia no te salva, pero te muestra a Jesús como tu Salvador. Y vamos a ver estudio complementario, profundizando mi fe en Jesús. Acá nos habla un poquitito sobre la Biblia y nos dice que la Biblia no es un libro, como le decía, son 66 libros, todos juntos en uno. Ahora que empezamos a leer la Biblia, yo quiero recalcar, acá adelante, en el índice, mi Biblia está llena de cosas, pero acá adelante hay un índice. Un índice, sí, con una lista de todos los libros, son 66 libros, y tienen un numerito. Ahora, lo ideal sería que nos lo aprendamos de memoria, pero si no se lo pueden aprender de memoria, simplemente van acá, por ejemplo, si la Biblia acá te dice Juan 17:17, Juan es el nombre del libro, lo buscas acá en el índice, pero tienen que tener en cuenta que hay un Juan, y acá atrás, al principio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay un Juan, y después, al final de la Biblia, hay otros libros que se llama Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Entonces hay que tener en cuenta. Y cuando te dice el capítulo grande, el 17, el primer número es el capítulo, y el segundo es el versículo. Casi buscamos el capítulo, por ejemplo, es el número grande de la Biblia es el capítulo, y el número chiquito es el versículo. Bueno, si tienen alguna duda de cómo buscar en la Biblia, me dicen y lo vemos uno por uno. Bueno, entonces acá nos dice que es un conjunto de 66 libros escritos en 1600 años. Ya imagínense,
Nosotros, ¿cuánto llega una persona? 100 años. Acá 1600 años. 100 años, como muchísimo, ¿no? Y acá dice 1600 años. 40 autores, diferentes culturas, sabios, reyes, agricultores, médicos, pastores, diferentes, pero todos con la misma idea y explicaron lo mismo. Ninguno se contradijo. ¿Por qué? Porque era una sola mente. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento fue escrito después de Cristo, ¿sí? Y la Biblia es una fuente de verdad. Tiene poder para transformar tu vida, mi vida, ¿sí? Tiene poder para transformarnos. Y nos obtenemos bendición si podemos estudiar la Biblia y obedecerla. Bueno, y yo recién hace 2 minutos les estaba diciendo de que lo ideal sería que estudiemos la Biblia todos los días. Entonces acá al final de la lección nos sugiere algunos versículos cortitos, chiquititos, Salmos del 1 al 3, por ejemplo, que son, ¿qué? 2 renglones. Leerlo, por ejemplo, el domingo lees esto, 2 renglones. El lunes lees esto, 2 renglones. ¿Sí? Y son mensajes que si los lees 2 renglones, 2 renglones, 2 renglones, cada vez vas entendiendo más la Biblia y es un mensaje para vos, para que te acompañe durante todo el día. Y cada vez que vayas a leer la Biblia, cerrar los ojos y pedirle a Dios que Dios te dirija y te enseñe. ¿Sí? Y otra cosa acá, por ejemplo, nos dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En 2 de Pedro 1:20, en la parte de relación fortaleciendo mi fe. ¿Qué significa acá? Perdón, tengo un poco el ojo cansado. Bueno, ¿qué significa acá? En 2 de Pedro nos dice que que no es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que nadie tiene, yo lo entiendo privadamente y le doy mi interpretación. No, esto es algo público, de público conocimiento que Dios nos deja a todos sus hijos. Capaz que, perdón, que no sos pastor, que no sos sacerdote, que no sos teólogo, pero si vos le pedís a Dios, Dios te va a indicar y te va a enseñar, porque esto es algo público, Dios te lo enseña, no necesitas, de hecho Dios eligió al pescador, al gente humilde que capaz que no tenían todos estudios teológicos, ¿para qué? Para llevar el mensaje y para escribir. Así que ponete en las manos de Dios y que Dios sea el que te guíe y te dirija. Bueno, y con esto daríamos por finalizada la clase de la fe de Jesús, la lección número 1. Espero que les haya gustado, como a mí me gustó mucho. Y ahora para finalizar vamos a orar. Oremos. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias, Padre, porque pudimos hacer el repaso de esta lección número 1 de la fe de Jesús. Padre, te quiero pedir que te quedes en cada uno de los hogares de las personas que están escuchando esta lección y que, Padre, los ayudes a poder entender la Biblia y Señor, dale sabiduría y acompáñalos en todo. A mí también, Padre. Te lo suplico no por méritos propios, sino por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan una linda noche y bueno, les voy a escribir para la siguiente clase. Ana María.